La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Araure, en esta oportunidad te trae validez y confiabilidad como parte del proceso de una investigación. En la construcción de lo que es la denominación de validez, se refiere al grado en que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir, estableciendo como categorías en este foro lo que son los requisitos del instrumento de medición, confiabilidad y validez. En cuanto a lo que es los teoremas, los constructos, los mecanismos y procedimientos para realizarlo en un enfoque o investigación cualitativa. Entonces, el proceso de validación se establece como un proceso de metodología interna que hace en la metódica lo que es controlar los sesgos, controlar la variable confusa, generar el mejor proceso estándar y, por supuesto, interpretar la forma o la mejor forma en cuanto a los procedimientos realizados. Ahora, pendiente es clarificar lo que es el proceso que estamos explicando en la tarde de hoy. Tenemos que en la investigación cuantitativa establecer relaciones entre variables para el mecanismo metódica de medir. En las investigaciones cualitativas, estudiar al ser humano en su cotidianidad. ¿Para qué? Para poder hacer el proceso de la comprensión. Los requisitos de la mediación. Se establece entonces la confiabilidad y validez. Son más difíciles de lograr mientras más abstracto sea el constructo que se desea medir. Esto pudiese estarse clasificando como ejemplo cuando queremos medir categorías como motivación, actitudes, inteligencia, valores. En este sentido, toda medición está expuesta a un margen de error, por lo que esta nunca pudiese ser considerada como perfecta. La manera de controlar el error de la medición es calculando la confiabilidad y validez de los instrumentos de medición. Se establece la validez interna como un cambio notable en el ambiente estudiado, entre el principio y el fin de la investigación. En este caso, habrá de recoger y cotejar la información en diferentes momentos del proceso investigativo. Ahora, también como validez interna es necesario calibrar bien hasta el punto de la realidad observada, una función de la posición, el estatus y el rol del investigador. Siguiendo en la comprensión de lo que es la validez interna, tenemos la credibilidad de la información. Esto puede variar en cuanto a los informantes, también puede variar en cuanto a lo que significa los tiempos en que se recoge la información en los grupos a los cuales se tiene como sujetos de investigación, además de la estrategia que hemos utilizado para recoger la misma. Luego de haber trascendido lo que es la validación interna, continuamos con lo que es la denominación de la validez externa. Es necesario recordar que a menudo la estructura o las estructuras de significado descubiertas en un grupo no son comparables con la de otro grupo. ¿Por qué? Porque son específicas y propias de cada uno en esta situación o circunstancia, o porque el segundo grupo ha sido mal escogido y no le son aplicables las conclusiones obtenidas en el primer grupo utilizado para recolectar o recoger la información. Luego de haber hecho una aproximación de la validez, tenemos que conceptualizar lo que es confiabilidad. Es exactitud y consistencia de los resultados obtenidos al aplicar un instrumento por segunda vez. Este instrumento que produce resultados conscientes y coherentes. Se entiende entonces que confiabilidad si se miden los fenómenos o eventos con el mismo instrumento varias veces,
y los resultados son similares, se determina que sí existe confiabilidad. La confiabilidad del instrumento llega a darse por la interpretación sobre el comportamiento de lo estudiado. Se hace sobre la base de la confianza que se tenga en los datos recolectados. Si no se ha demostrado la confiabilidad del instrumento, siempre se habrá un margen de duda sobre la calidad de la interpretación que se haga de los datos obtenidos. Un ejemplo de confiabilidad. Si medimos en un momento determinado la temperatura ambiental usando un termómetro e indicara que una temperatura o que la temperatura es de 22 grados Celsius y un minuto más tarde de 5 grados Celsius y 3 minutos después de 40 grados Celsius, dicho termómetro no sería confiable. Ahora les voy a pasar una lámina donde se encuentran lo que son los diferentes instrumentos para medir la confiabilidad. Para establecer el proceso de validez y confiabilidad en la investigación. Sí, en la investigación con metodología o enfoque cualitativo. Vamos a establecer lo que son los procesos que refuerzan la validez y la confiabilidad en dicho enfoque. El proceso completo implica la categorización, la estructuración, propiamente dicha, la contrastación y la teorización. Precisamente todos estos procesos son esencialmente críticos y evaluativos, es decir, que en su devenir se juega continuamente con alternativas posibles para elegir la mejor categoría para una determinada información, la estructura que da explicaciones más plausibles para un conjunto de categorías y la teoría que mejor integra las diferentes estructuras en todo coherente y lógico del proceso o quehacer investigativo. La categorización no es más que asignar clases significativas a las categorías, ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando en todo y cada una de las partes, a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, de cada párrafo, de cada evento, de cada hecho o dato recolectado, y como muestra lo que es el proceso en cual nos encontramos examinando. Ahora, se establece que hay que tener cierto grado para lo que significa en esa información la ambigüedad y la contradicción. Seguimos en continuidad con la fase de contrastación. En esta etapa del quehacer investigativo consiste en relacionar y contrastar lo que son los resultados de estudios con estudios similares para ver cómo aparecen desde la perspectiva diferentes o sobre marcos teóricos más amplios. La estructuración como tercer aspecto o fase es todo proceso que se realiza en un ejercicio continuo que tiende a validar una comprensión realista y auténtica del tópico estudiado. Ello está dado a la actividad mental como accionar continuamente y puede sorprender los hallazgos. Está implícitamente relacionado con la capacidad básica de ordenar las cosas, sean semejantes o diferentes, de acuerdo con su naturaleza, con su característica y según la intención que se dé entre ellas. El investigador cualitativo sabe que este proceso eminentemente creador de análisis, categorización, interpretación necesita para su buen funcionamiento que se esté frente a algunas situaciones del proceso creativo. Como última fase, la teorización, en cuanto a poder dar alguna aproximación de la misma. La teorización como proceso utiliza todos los medios disponibles a su alcance y nos preguntamos, ¿para qué?
para el logro de la síntesis final de un estudio o investigación. El proceso trata de integrar en todo coherente y lógico los resultados de la investigación en curso. Con ello vamos a mejorar con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial, después del trabajo o del aspecto que hemos aquí conceptualizado, que no es otro que la contrastación. En el campo de las ciencias humanas, la construcción y reconstrucción, la formulación y reformulación de teorías y modelos teóricos o de alguna de sus partes. ¿Mediante qué? Mediante los elementos estructurales de otras construcciones teóricas. Con el apoyo de expertos, autores en metodología, se establecen criterios para evaluar las teorías, en eso de evaluación de las estructuras teóricas formuladas en nuestra investigación. Vamos a establecer algunas de las más importantes y útiles en la validación y evaluación de las teorías o estructuras teóricas utilizadas en nuestra investigación. Si tenemos que esquematizar lo que son las evaluaciones de las estructuras teóricas formuladas en la investigación, pudiésemos tener como criterio 1. Coherencia interna, 2. Consistencia externa, 3. Comprensión, 4. Capacidad predictiva, 5. Precisión conceptual y lingüística, 6. Originalidad. Y continuamos mencionando lo que son los criterios de evaluación de las estructuras teóricas formuladas en nuestra investigación. En la número 7 tenemos la capacidad unificadora. En la 8 la simplicidad. En la 9 la potencia heurística. En la 10 la aplicación práctica. 11 contrastabilidad y 12 la expresión estética de la investigación o criterio teórico. En este encuentro de saberes hemos podido enunciar 12 criterios de evaluación de la estructura teórica formulada en la investigación. Vamos a enviarle a través de láminas las conceptualizaciones de cada uno de ellos. Luego de haber revisado los criterios, de habérselos mencionado, de habérselos enviado para que ustedes tuviesen una aproximación conceptual de cada uno, vamos a pasar a establecer a través de una tabla lo que es el diagrama del instrumento de evaluación de su validez y confiabilidad. Este pudiese ser la tabla en cuanto a poder medir la validez y la confiabilidad de los criterios para evaluar las teorías o estructuras teóricas que hemos utilizado en nuestra investigación. Se establece, ¿verdad?, en el lado izquierdo de la pantalla donde ustedes me estén escuchando en el día de hoy, los criterios, y se coloca en cada renglón uno de los criterios que hemos enunciado en este foro, que fueron 12. Luego, a mano derecha están los niveles de evaluación de las teorías o estructuras teóricas. Va del 1 al 5, siendo el 1 mínimo como evaluación y siendo el 5 el máximo. Y ustedes le van a dar la ponderación correspondiente y luego la totalidad de cada uno de lo que son los criterios en cuanto a los niveles de evaluación. Ya para finalizar te traemos que el conocimiento nos hace libre y responsable de la liberación de otros. Para ustedes, Engerbe Alvarado Rodríguez.